Les doy la bienvenida a esta presentación en nombre del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. Yo soy Juan Manuel Godoy, coordinador de Cooperación Internacional en la Dirección de Cooperación Internacional. Quiero solamente darles la bienvenida. Espero que de esta presentación salgan con muchas inquietudes sobre nuevas actividades y sobre Japón como destino de educación. Le doy la palabra a mi compañera Jimena Alcaraz, de la Dirección de Cooperación Internacional, quien les va a hablar un poco sobre lo que es Japón y la Universidad de El Salvador, y quien les va a presentar a quienes nos van a acompañar esta tarde como presentadores. Bienvenidos a todos. Jimena, ¿me escuchas? Perdón que no se estaba escuchando, disculpen. ¿Ahora sí se escucha bien, Juan? Se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Disculpen. Decía que la relación entre el Japón y la USAL actualmente está configurada a través de 5 convenios con universidades socias, entre ellas Kansai Gaida University, Universidad de Sensei, Universidad de Sofía, Waseda University y Nanzan University. Respecto de la movilidad de estudiantes que nos han visitado, tanto como los que nos han visitado como los que han viajado, a través de los diferentes convenios que tenemos, el total que arroja el ida y vuelta de las movilidades es de 284. La cantidad de estudiantes USAL que hemos enviado al Japón son 61, y la cantidad de estudiantes que hemos recibido desde ese país son 223. Es importante remarcar que en nuestra universidad tenemos una licenciatura en Estudios Orientales dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, y que además desde este año contamos con un curso de idioma japonés en la Escuela de Lenguas Modernas. Ahora sí, para darle el paso a los expositores, les contamos que hoy nos acompañan en primer lugar el profesor Carlos Rúa, director de la Escuela de Estudios Orientales de la USAL, y nuestros invitados, ex estudiantes de la carrera de Estudios Orientales. En primer lugar tenemos a Cristian Ezequiel Giordano, que es experto en lingüística japonesa, recibido en la Universidad de Kanazawa en Japón, y en Estudios Orientales en nuestra universidad. Fue doblemente becado por el Ministerio de Educación del Japón, MEX, en los programas de idioma japonés y cultura japonesa, los años 2006 y 2007, y en un programa de posgrado de 2014 a 2017. Se dedica a la investigación, a la difusión y a la enseñanza del idioma japonés. Es presidente fundador de la Asociación de Ex Becarios MEX en la Argentina, y también se desempeña en la sección de cultura de la Embajada del Japón en la Argentina. En segundo lugar, tenemos a Alejo Boeris, que es licenciado en Estudios Orientales también de la USAL, ex becario de la beca por la que nos reunimos en la edición 2012-2013, y se desempeña hace ya varios años en la enseñanza de idioma japonés y español para extranjeros, con el certificado del Instituto Cervantes, y es miembro fundador de Ex Becarios MEX. Actualmente se desempeña como asesor de becas en el Centro Cultural de la Embajada de Japón para el año 2020. Antes de darle la palabra, les informamos que está habilitado el chat. Cualquier duda que tengan, ya habrán visto que por ahí nos contactamos. A medida que vayan surgiendo las preguntas, las pueden ir formulando a través de esa vía. Y también contarles que esta sesión va a ser grabada. En caso de que tengan algún inconveniente técnico o lo que fuera, después les enviaremos el enlace para que puedan verla cuantas veces quieran. Muchas gracias. Carlos, ahora sí te doy la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, lo que quería comentarles un poco es acerca de lo que es la escuela. Para aquellos que justamente no la conocen, es el primer contacto que tienen. La escuela este año cumplió 53 años de existencia, desde que el padre Ismael Quiles la fundó allá por
1967. El padre Quiles fue un filósofo importante, muy conocido internacionalmente, que desarrolló en una primera etapa lo que vendría a estar dentro de lo, digamos, la filosofía occidental, ¿no? Fue el desarrollador, el creador de la filosofía insistencial, que viene a ser como una respuesta, decía, al existencialismo de ese momento. Estamos hablando de las décadas 1940, 1950, en donde el existencialismo era el exister, el estar volcado hacia afuera, ¿no? La existencia es primero antes que el ser. Y el padre Quiles, obviamente por su trayectoria, veía que esa idea de que la existencia es antes que el ser no era la postura correcta, y él consideró que lo importante era la insistencia, es decir, ir hacia adentro, ir hacia el interior, y desarrolló desde la perspectiva de Occidente la filosofía insistencial. En la época de 50 del siglo pasado, la UNESCO quiere tener un contacto mayor, una difusión del conocimiento de las culturas de Oriente en Occidente, y desarrolla lo que se llamó la beca mayor, que consistía en que alguien, un académico, alguien importante de Occidente, desde lo cultural, viajara por Asia, conociera las culturas de Oriente y al volver, después de un año de viajar, al volver las difundiera dentro del contexto de Occidente. Bueno, en 1960, 1961, esta beca les concedida al padre Ismael Quiles, y él viaja, y justamente el primer país por donde entra digamos, a conocer Asia es justamente Japón. Ahí lo recibe Hajime Nakamura, también un filósofo japonés muy importante, muy conocido en el Occidente. De hecho, el padre en un momento también lo trajo a la Argentina. Y allí me lo lleva en la Universidad de Tokio a la biblioteca. Y el padre Quiles, cuando ve ese mundo, esa cantidad de textos orientales, que justamente eran de cierta manera muy desconocidos en Occidente, como que dice, nos falta la mitad de la biblioteca, ¿no? Tenemos que conocer más a fondo la cultura de Oriente. Y bueno, al volver ya se dedica plenamente a desarrollar la investigación sobre todas las culturas orientales con el instituto, y llega en 1967 a la creación de la Escuela de Estudios Orientales con la carrera de la licenciatura en Estudios Orientales, con la idea de formar profesionales que fueran especialistas de las diferentes culturas de Asia, para justamente desde el conocimiento de la forma de pensamiento, de las formas culturales orientales, poder entender y poder también transmitir al mundo de Occidente, ¿no? Todas las características propias de ellos. Es así que la licenciatura es un poco lo que nos toca, porque es la pertinente para aplicar para la beca. Tiene una estructura hoy en día de 4 años, en donde los 3 primeros años, si se ve la currícula, parte de las diferentes historias de diferentes lugares de Asia, para ir conociendo los hechos justamente que acontecieron en la historia de cada lugar. Ahí tenemos, por ejemplo, la parte de historia de la cultura japonesa. Y va avanzando en los años de segundo también y tercero hacia las partes de filosofía, religión, literatura, de cada una de las diferentes áreas, ¿no? Esto logra que al término de esos 3 años, de obtener el título intermedio de técnico universitario en estudios orientales, y estaría, digamos, con un conocimiento avesado de
todas las culturas centrales de Asia. Y el cuarto año, ahí tienen la visión, yo siempre digo un poco como de dos pilares. Por un lado, la parte contemporánea, a través de las historias contemporáneas de Asia, los sistemas políticos y económicos de Asia, ¿no? Relaciones internacionales, por un lado, y por el otro, unas materias que son como una síntesis de todo lo que vieron anteriormente en las diferentes áreas, que son mitología general de Asia, religiones comparada y arte oriental, ¿no? Y al cabo entonces de este cuarto año se logra la licenciatura en estudios orientales, ¿no? Conjuntamente, quien haga las materias del ciclo pedagógico durante los 2 últimos años, que se pueden hacer en conjunto con la licenciatura, puede obtenerse el título docente de profesor en estudios orientales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, uno puede después optar a diferentes becas también de posgrado para seguir especializándose ya en las diferentes áreas en donde uno esté más interesado, ¿no? Y bueno, eso más o menos es una visión de lo que es la carrera. Ustedes tienen para Japón, como les decía, en primer año, los, eh, digamos, la historia de la cultura japonesa, pero después también tienen en diferentes años ver diferentes aspectos de la cultura, como puede ser el tercero que tiene la parte de religión, justamente de Japón, y después en las partes contemporáneas van a ver lo que es el Japón hoy en día, ¿no? Entonces tienen a lo largo de digamos, la cursada, ¿no? Diferentes materias en donde van tocando todo lo relativo a Japón, ¿no? Para luego, si quieren, bueno, especializarse ya específicamente, siendo lo que se llama un yamatólogo, ¿no? Un especialista en la cultura japonesa. Y bueno, cualquier consulta o eso, bueno, a través del chat pueden realizarla, ¿no? Y bueno, ahora entonces le daría a Cristian para que nos hable un poco justamente de bueno, su experiencia un poco en estas becas en Japón, ¿no? Adelante, Cristian. Muchas gracias, profesor Carlos. Creo que le vamos a dar la palabra a Alejo Boeris primero. Así que, Alejo, te dejo la palabra. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por participar de la jornada de hoy. Muchas gracias, doctor Rúa, por la presentación de la Escuela de Estudios Orientales. Mi nombre es Alejo Boeris, soy egresado de la carrera de Estudios Orientales y ex becario de la beca Nihongo Nihon Bunka, que vamos a presentar en la oportunidad del día de hoy. Yo les voy a estar hablando un poco de las características generales, ¿sí?, de la beca, dentro de mi papel de este año 2020 como asesor de becas del Centro Cultural de la Embajada de Japón, y después les voy a comentar un poco cómo fue mi experiencia como becario a la hora de aplicar y de conseguir esta beca. Es importante que sepan todos los asistentes, veo que están haciendo las preguntas que tengan, las inquietudes que les vayan surgiendo durante la exposición, les pido que la hagan de manera escrita por el chat, los moderadores van a estar tomándolo de ahí y van a estar después al final pasando un listado con las preguntas para que tengamos una pequeña sección de preguntas y respuestas. Como bien hablaba el doctor Rúa recién, Estudios Orientales es una carrera que abre, ¿no?, el mundo del conocimiento a Oriente, y precisamente esta beca Nihongo Nihon Bunka está orientada a aquellos que estén cursando esta carrera o alguna carrera universitaria que tenga que ver con Japón, que tengan conocimiento previo del idioma y que estén interesados en profundizar su conocimiento del idioma, ¿sí? Es una beca de vamos a pasar bien a la parte de las características y de los requisitos para aplicar a esta beca, pero es una beca muy útil como un primer paso hacia una especialización, un perfeccionamiento en el idioma que permita en día de mañana, y ya egresado de esta carrera o de otra que tenga que ver con Japón, realizar un estudio de posgrado o un estudio superior con muchísimas más herramientas, ¿no? Con una herramienta tan importante como puede ser el lenguaje.
Luego de mi exposición nos va a acompañar Cristian Giordano. Él es también egresado de Orientales y ex becario de ambos programas, tanto Nihongo Nihonbunka como de beca de posgrado, y él les va a contar su experiencia, en este caso de posgrado, así como para que tengan una imagen global de los aspectos que cubren estas becas y cómo aportan a la vida y al desarrollo profesional de cada uno. Bien, entonces, comenzando un poco con la beca en sí misma. La beca Nihongo Nihonbunka se trata, como les comentaba, de una beca de perfeccionamiento de idioma japonés y cultura japonesa. Estos aspectos de cultura y de idioma se van a ver vistos dentro de la currícula de materias que se cursen en la universidad japonesa en varios formatos, ¿sí? Vamos a tener clases desde idioma japonés intensivo en base a un nivel que se rinde en la universidad allá en Japón una vez llegados, y cultura japonesa es en todo el espectro que puede abarcar la palabra cultura, va desde visitas a museos, desde conocimiento de la cultura general, de refranes, de fábulas, es decir, tiene como si fuesen varias aristas, ¿no?, por las cuales se la puede contemplar, y está, la verdad que es un programa integral bastante completo en este sentido. La duración total de esta beca es de 1 año, ¿sí? Los postulantes se postulan hasta marzo del año en el que les interesa viajar, se atraviesan los procesos de selección y en el mes de octubre del año en el que se postulan están viajando a Japón para cursar los estudios en la universidad designada. Esto nos lleva a la tercera característica, que es esta posibilidad de seleccionar hasta 3 universidades a las cuales poder asistir, ¿sí? Esto se elige en base a un listado de universidades, pero también se puede chequear una casilla en la cual, en caso de no haber disponibilidad en las universidades seleccionadas, se le da la libertad al gobierno japonés a que nos asignen una universidad que no hayamos seleccionado nosotros, ¿sí? Eso está basado más que nada en los cupos y en la disponibilidad al momento de aplicar para la beca. Entonces, pasando un poco ahora a los requisitos, esta es una beca muy especial, muy específica, como les decía, porque está contando con la necesidad de que los estudiantes estén cursando una carrera que esté relacionada con Japón, ¿sí? Además de requisitos como, bueno, nacionalidad argentina, por supuesto. Eh, Esto ha sido muy consultado también por descendientes de japoneses que poseen doble nacionalidad. En el caso de postularse a esta beca, se les pide que renuncien a la ciudadanía japonesa aplicando para esta beca, ¿sí? Ser menor de 29 años de edad al momento de viajar a Japón, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo súper en cuenta, sobre todo porque, a diferencia de otros proyectos, de otros programas, como pueden ser posgrado, perfeccionamiento docente y demás, postula en 1 año y viaja al siguiente. En este caso, en la beca Nihongo Nihonbunka, uno viaja el mismo año en el que se postula, por lo cual hay que tener en consideración que no podemos cumplir la mayoría de 29 años de edad antes de octubre del año en que nos postulemos. También es importante, como les hablaba, al tratarse de una beca de perfeccionamiento de idioma, tener un nivel intermedio de idioma japonés, ¿sí? Esto se mide en el examen internacional de japonés en un nivel N3 aproximadamente. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Lo cierto es que, indistintamente de las certificaciones que uno tenga al momento de postularse, se van a tomar exámenes nivelatorios, ¿sí?, de idioma de manera presencial al momento de postularse en la embajada, y también se va a tener una pequeña entrevista oral en ambos idiomas, ¿sí? Todo esto a fin de corroborar un poco el nivel del postulante. Otro de los importantes requisitos que tiene esta beca es estar cursando una carrera universitaria relacionada con Japón. Y esto de estar cursando implica que tenemos que estar aproximadamente transcurriendo la mitad de la carrera, ¿sí? Esto quiere decir que no podemos recién estar inscriptos, tenemos que tener una antigüedad mínima de 1 año de cursada, y que tampoco podemos estar en el último año de la cursada o solamente con finales pendientes por rendir, porque se pretende que digamos, el becario adquiere esta experiencia y, en caso de recibirse de la carrera, pueda aplicar a un proyecto, a una beca de posgrado, ¿sí?
Recordemos que en el caso de las becas de la embajada, entre un programa de beca y otro, tienen que pasar 2 años como mínimo en el medio. Entonces, la verdad es que uno, al cumplir el año de antigüedad en cualquiera de estas carreras, es ideal que se postule a Nihongo Nihon Bunka, ya que luego de concluir sus estudios, con total normalidad postularse para posgrado, ¿sí? Actualmente, y esto me adelanto un poco a una pregunta que vi que habían escrito en el chat, preguntaban qué carreras pueden postular. Actualmente solamente existen 2 carreras universitarias en Buenos Aires que estén vinculadas con Japón. Estas son estudios orientales, ¿sí? Tal como explicaba el doctor Rúa recién, y la otra carrera que se encuentra vinculada es traductor público de la UBA. Ahora, en el caso de la UBA, hay que tomarlo medio con pinzas porque el traductorado público de idioma japonés se encuentra bajo la categoría de otros idiomas, y si ustedes ingresan a la página de la facultad y chequean información más detallada, se comenta que los idiomas que están por fuera de la currícula normal, regular, están sujetos a disponibilidad de docentes para tomar los exámenes de manera libre. Entonces, en este caso, depende mucho de cada año y cada situación en particular a la hora de postularse para entrar a esta carrera, cursarlo y bueno, ver de qué manera lo vinculamos a la hora de postularnos a la beca de la embajada. Y por último, sí, ya con esto terminamos con los requisitos, sé que es la parte como más importante en cuanto a las restricciones que tenemos para poder postularnos a esta beca, parece un poco obvia, ¿no? Pero es presentar toda la documentación pertinente para la postulación. Y esto no es un dato menor a tener en cuenta, ya que se necesitan presentar formularios específicos, analíticos de la universidad, el programa de estudios, ¿sí? También manifestando hasta qué punto, qué materias se cursaron y cuáles se rindieron final y se aprobaron, y una serie de estudios médicos completos y demás. Es por esto también que requiere tiempo, ¿sí? Uno a veces piensa que cumpliendo los requisitos y postulándose muy sobre la fecha puede pasar sin inconvenientes, pero lo cierto es que la preparación de toda esta documentación también requiere bastante tiempo, suele ser un factor común en todas las becas que propone la embajada, así que no es un factor a menospreciar el tiempo para presentar toda la documentación a tiempo, ¿sí? Bien, bueno, antes de pasar a la sección de beneficios, quiero recordarles a todos aquellas dudas que les vayan surgiendo, ¿sí? Que vayan teniendo respecto a las secciones que vayamos viendo a lo largo de la presentación. Les pido si las pueden dejar por escritas en el chat general, ¿sí? Los moderadores las van a tomar de ahí y sobre el final de la charla vamos a hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas donde esperamos poder saciar todas sus dudas, ¿sí? Bien, ahora cubierta la parte de requisitos, vamos a ir a la parte de beneficios que tiene esta beca. ¿Sí? La beca es muy completa en el sentido de que va a cubrir la totalidad del traslado entre los aeropuertos, ¿sí? El aeropuerto internacional más cercano. Esto depende mucho también a qué universidad se nos asigne en Japón, en qué aeropuerto vamos a hacer el arribo, pero bueno, cubre los pasajes entonces de ida y vuelta desde Argentina hasta Japón entre los aeropuertos. Esto es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el micro que nos traslada desde el aeropuerto hasta la ciudad o a la estación de micros más cercana para poder llegar a la ciudad donde vamos a estudiar, van a correr por nuestra cuenta en el inmediato arribo, ¿sí? Esto después vamos a hablar un poquito más en detalle a continuación, que es aquellos requisitos que se le pide saber a tener en cuenta a todos los becarios una vez ya asignado el programa de la beca. Por otro lado, tenemos la cobertura total de los gastos académicos, ¿sí? Esto incluye tanto la inscripción a la facultad, la matrícula y la cuota mensual. Como bien saben, estudiar en Japón, en cualquier universidad de Japón, sea pública o privada, tiene costo y fuera de un programa de beca, a cualquiera de nosotros nos resultaría muy difícil afrontar esos gastos. Entonces, tener la oportunidad de tener una beca completa, ¿sí? Que no es una beca parcial, una beca completa para los estudios, es realmente una ventaja muy, muy grande. El programa también incluye un estipendio mensual, ¿sí? Que se va a acreditar en una cuenta bancaria que va a abrir el becario a su arribo a Japón, que va a estar destinado a cubrir
costos de vivienda y vida cotidiana. Esto pueden ser alimentos, viáticos, esparcimiento, etcétera, ¿sí? Este estipendio varía según cada programa de beca. En el caso de la beca de Nihongo Nihon Bunka, está estimado en 120.000 yenes. Esto es un aproximado de $1.200, ¿sí? Que tiene el asterisco porque, bueno, esta cifra suele cambiar levemente en base a la inflación, ¿sí? Y la comparación con la moneda estadounidense, pero se mantiene relativamente en este índice año a año, ¿sí? No es algo que fluctúe demasiado. Ahora bien, voy a pasar a hablarles un poco de lo que fue mi experiencia con esta beca en Japón. La idea es que, obviamente, todo lo que yo les vaya a decir a partir de ahora es meramente personal, es de qué se trató mi experiencia a partir de mi arribo a Japón. También espero contarles un poco en el transcurso lo que fue mi periodo de postulación y de selección. Creo que es pertinente. Yo me postulé teniendo ya, como les había comentado antes en los requisitos, un año de antigüedad en la carrera de estudios orientales. Mi interés particular era Japón, ¿sí? Yo hacía ya 4 años que estudiaba idioma japonés y acreditaba el nivel intermedio, y me interesaba muchísimo poder perfeccionarme en el idioma para, en día de mañana, con mis estudios finalizados, poder acceder a un nivel superior de educación. Me postulé en el año 2012, ¿sí? Con un tiempo relativamente breve a lo que era la presentación de la documentación. La verdad es que corrí bastante para preparar los documentos y entregarlos en tiempo y forma. Rendí el examen nivelatorio y la entrevista presencial, y a los pocos meses se comunicaron conmigo de que en octubre de ese año iba a estar viajando finalmente. Obviamente es indescriptible, ¿no? Tener la oportunidad de viajar al lado opuesto de la Tierra para estudiar durante un año en un lugar donde uno se da cuenta en cuanto pone un pie en el avión que no conoce a nadie, ni nadie lo conoce a uno. Entonces es medio desesperante, ¿no? Por un lado, pero también sabemos que estamos yendo a un país que es muy considerado con los extranjeros y con las personas que tienen interés por su cultura, así que en ese sentido también uno se puede quedar tranquilo. Yo, en el caso de mi universidad, había elegido 3 opciones, no muy céntricas, ¿sí? Yo estaba seguro a la hora de postularme que quería ir a una universidad que no quede en una ciudad metrópoli, ¿no? Como en una ciudad muy, muy aglomerada de gente, y había elegido universidades dentro de todo campestres. Bueno, resulta que dentro de mi selección de universidades no había disponibilidad y se me asignó la Universidad de Tottori, ¿sí? En la prefectura de Tottori, que está aquí marcada en el mapita, como podemos visualizar. Y Tottori tiene varias características, ¿sí? Es famosa por ser la provincia con menor población en Japón. Se habla de 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Si buscan algo más de información en artículos de internet, van a ver que tiene varios atractivos turísticos, que es una gran productora de arroz a nivel nacional, que tiene un gran desarrollo de la agricultura. Entonces yo sabía que mi experiencia iba a ser como muy tradicional, ¿no? Me estaba yendo a la provincia menos poblada de Japón. Un poco de la información general, como les comentaba, había hecho un año de la carrera de estudios orientales, hacía 4 años que estudiaba japonés en el laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y viajé por el periodo de un año, entonces, de octubre de 2012 hasta principios de octubre de 2013. ¿Sí? El programa de la beca es de la cual estamos hablando ahora mismo, la beca Nihongo Nihon Bunka, que incluye idioma, perfeccionamiento de idioma y cultura japonesa. La universidad asignada fue la Universidad de Tottori, en Tottori-ken, y el programa se divide más o menos en 6 meses de idioma japonés intermedio avanzado, ¿sí? Esto forma parte del programa de materias fijo que vamos a tener a lo largo de toda la estadía, y luego hay una variedad de materias, que es esta que les comentaba al principio de la exposición, que tienen que ver con distintos usos del idioma japonés, ¿sí? Se ven proverbios, fábulas, japonés intensivo, usos del japonés práctico, composiciones a la hora de hacer reportes y
y presentaciones para la facultad, ¿sí? La composición de material académico. Y la segunda mitad del año va a estar destinada 100% a un proyecto de investigación. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ya que uno está estudiando una carrera vinculada con Japón acá en Argentina, que tiene conocimiento de idioma japonés. Es importante que tengan en mente un proyecto de investigación en el cual les interese ahondar a la hora de abarcar sus estudios allá en Japón, ¿sí? Yo en mi caso me interesaba mucho la historia japonesa, entonces investigué un aspecto de la historia japonesa, ¿sí? Del periodo de Sengoku Jidai, ¿no? De las guerras intestinas, y lo traspolé, digamos, a la actualidad. Fue un proyecto muy interesante, ¿sí? Que de verdad consume el 100% del tiempo que uno puede estar de la beca desde el principio, desde el primer momento, ¿no? A uno se le asigna un profesor tutor que hace de guía, ¿sí? Y nos brinda apoyo durante toda la estadía. Pero bueno, está pensado el programa para que nos enfoquemos durante los primeros 6 meses en perfeccionar el idioma y en conseguir las herramientas para luego poder realizar el proyecto de investigación de la manera más exitosa posible. ¿Sí? Esta foto que podemos ver ahora acá en la presentación, creo que fue la primera foto que me tomé ni bien llegué. La chica que aparece ahí es Shiho-san, era la chica que estaba encargada de recibir a los extranjeros, era de la comitiva internacional de la facultad y recibía a los extranjeros becarios que llegaban para ese periodo escolar. Este era el hijo de otro de los chicos que nos vinieron a recibir. Y a mi lado acá estaba Carlos, que fue un chico de Paraguay que me encontré en el aeropuerto. Y ambos nos encontramos en el aeropuerto completando la ficha de migraciones, ¿no? Vimos mutuamente los pasaportes. Fue Mercosur, ¿de dónde? Argentina, Paraguay. Bueno, buenísimo. ¿Para dónde vas, Totori? Yo también. Y entonces compartimos todo el viaje desde el aeropuerto de Kansai hasta la terminal de ómnibus de Osaka y luego compartimos el micro hasta Tottori, ¿sí? Son aproximadamente desde Osaka, como veíamos en el mapita recién, hasta Tottori se tarda 3 horas más o menos en micro. Respecto a los trámites, bueno, esta foto está tomada en el Shiaksho, ¿no? Como en la oficina de la ciudad, porque uno ni bien llega, lo que tiene que hacer es registrar el domicilio, ¿sí? Para todo esto, obviamente, vamos a estar llenando formularios en japonés, nos va a estar ayudando toda esta gente, ¿no? Que está destinada a asesorar a los becarios que llegan nuevos, pero bueno, es como un choque muy fuerte, ¿no? Uno ni bien pisa Japón, apenas cruza unas horas con un micro, con algún transporte público, y se encuentra en una oficina de la ciudad completando formularios. Muchos preguntan también acerca de el domicilio, si es que ya está arreglado previamente, si uno reside en el campus, si tiene que alquilar algo. Todas esas preguntas, todas esas inquietudes que tengan, escríbanlas en el chat, sí, las vamos a estar respondiendo con posterioridad. Yo lo que les puedo decir de mi experiencia es que de manera previa a viajar, ya me había puesto en contacto vía mail con la facultad y esta misma gente que se encarga de asesorar a los becarios se había preocupado por reservarnos una habitación en la residencia de la facultad, que suele ser la opción más barata, ¿sí? Sobre todo para un periodo tan corto de estadía. Para programas más largos, las residencias universitarias suelen tener alguna limitación en cuanto a el periodo de estadía, ¿sí? Por lo general pueden estar 1 año y luego tienen que mudarse independientemente. Entonces, en este caso yo ya tenía mi residencia arreglada antes de subirme al avión, lo cual era muy tranquilizante. También se abre una cuenta bancaria, ¿sí? En la cual nos van a dar esta tarjetita verde y una libreta, en la cual vamos a estar presentando, obviamente, bajo un formulario, informando al gobierno japonés para que nos depositen el estipendio mensual, ¿sí? Este estipendio demora, por todo el tramiterío que hay, digamos, demora aproximadamente 1 mes hasta que se recibe la primera mensualidad. Es por esto que se le recomienda a los becarios que viajan que tengan una suma aproximada de $2.000 para cubrir los gastos inmediatos al arribo a Japón, ¿sí? Esto incluye traslado desde el aeropuerto hasta la ciudad, transporte público, las primeras compras que se puedan hacer en un centro comercial, ropa de cama, alimentos, durante el primer mes, ¿sí? Lo cierto es que uno se administra esta primer
plata que uno se lleva, es más que suficiente, suele sobrar, se puede llegar a ahorrar inclusive, pero es necesario contar con ella porque, como les contaba al principio, la beca cubre todos los gastos académicos, los pasajes de traslado entre los aeropuertos, pero hay gastos inmediatos que, a menos que nosotros contemos con ese dinero, no van a estar cubiertos, ¿sí? Entonces, registramos el domicilio, abrimos la cuenta bancaria, también sacamos el seguro médico y los aportes, y se contrata inmediatamente un plan de telefonía celular, ¿sí? Probablemente esto se facilitó mucho en los últimos años. En el 2012, cuando yo viajé, todavía recién estaban saliendo los primeros modelos de iPhone, entonces la comunicación con planes de internet y demás era bastante cara. Uno tendía a contratar algún servicio básico de telefonía con un celular con tapita. Hoy nos parecería como casi inaudito algo que no sea un smartphone, pero bueno, en ese entonces todavía se utilizaba. Una vez completados todos estos trámites, por lo general nos llevan a un centro comercial a hacer las compras más inmediatas necesarias, luego a la residencia a dejar los equipajes y a descansar, porque depende mucho también la hora de arribo, lo que sea de nuestra rutina, pero para el momento en el cual terminamos con todo este tramiterío ya suele ser de noche, entonces el primer día termina como muy cargado de trámites burocráticos. En lo que respecta a la facultad, cabe destacar, este es el campus de la facultad de la Universidad de Tottori, que para ser la universidad de la provincia menos poblada de Japón, yo creo que supera ampliamente las expectativas de cualquiera de nosotros en cuanto a campus universitario. Aquellos que han tenido experiencia internacional asistiendo a universidades en el extranjero se van a dar cuenta que tienden a tener facilidades y diversos espacios múltiples de uso, pero un campus en Japón tiende a tener esta característica de ser excelente, ¿sí? Estamos hablando de múltiples facultades adentro, de salas de deportes, canchas de béisbol, de fútbol. Estaba también el pequeño dojo del cual formé parte durante parte de mi estadía. En este caso, la Universidad de Tottori, como les decía, es una zona que está principalmente asignada a los ámbitos rurales, así que tenían universidad de ingeniería, de agronomía y de ciencias regionales. ¿Sí? Yo como becario por este programa fui anotado en la Facultad de Ciencias Regionales y realicé mi investigación con un profesor experto en historia de ese departamento. Esto de inscribirnos en un departamento nos va a permitir, además de cursar las materias que incluye nuestro programa, como les mencionaba, todo lo que viene por parte de perfeccionamiento de idioma japonés y de cultura, también vamos a poder tomar de manera libre y en calidad de oyente las materias que se dicten en esa facultad, ¿sí? O sea, sin mayores inconvenientes nos podemos anotar en materias en las cuales nuestros compañeros van a ser todos japoneses concurriendo a la facultad con total normalidad, a diferencia de los planes de materias que incluye la beca, en la cual nuestros compañeros van a ser en su gran mayoría extranjeros, con algunos ayudantes nativos japoneses, ¿sí? Entonces, tener la experiencia, estar bajo un departamento específico dentro de la facultad nos va a permitir también tener esa experiencia más directa con la facultad japonesa. Acá algunas fotos de lo que se llamaba Yawajitsu, le decían el salón de la lluvia, porque era el salón donde nos reuníamos todos los estudiantes extranjeros, entonces llovían los idiomas diversos, decían, ¿no? En esta aula también venían puntualmente los japoneses que estaban interesados en interactuar con extranjeros y que estudiaban o español, inglés u otras lenguas, entonces se formaba un vínculo muy bueno, ¿no? De intercambio, de amistad también al mismo tiempo, ya que compartían tiempo, intereses y se contaban historias de vida entre tanto nativos como becarios. Los primeros meses, bueno, es acostumbrarse, elijo siempre las dos fotos más graciosas. Esta fue la primera noche en la residencia, ¿sí? En lo que era el lobby de la residencia de la facultad. Está el estudiante Carlos, que era de Paraguay, y después teníamos estudiantes de China y Corea y demás. Entonces lo primero que hicimos fue, bueno, presentarnos entre todos, compartir unos tragos y
hablar un poco de qué estudiábamos, qué hacíamos de nuestra vida y qué íbamos a hacer ahí en Japón. Es muy común, sí, que la gran mayoría de los estudiantes extranjeros sean o chinos o coreanos, sí, es una práctica bastante recurrente, ya que suelen ir de intercambio, conseguir créditos extra, volver a su país y graduarse inmediatamente. Esta foto que vemos acá a la derecha, conmigo arriba Mello, no cambiamos de país, seguimos en Japón. Tottori es particularmente conocida por tener un sistema de dunas, ¿sí? Es el único paisaje relativamente desértico que se puede encontrar dentro de Japón, y es objeto además de investigación, ¿sí? Como les digo, está muy vinculado a la agricultura, plantas y frutas y verduras que pueden crecer en clima desértico, tienen un centro destinado a la investigación, ¿sí? Así que en los primeros meses es obvio que uno va a recorrer la ciudad, los puntos de atractivo turístico y conocer lo más que pueda, ¿no? Al mismo tiempo que se acostumbra un poco a la cultura, a los precios, a lo que es eh, la vida cotidiana en Japón, ¿no? La vida universitaria y, bueno, en su tiempo libre poder tener un poquito de este tiempo de dispersión. También, obviamente, va a haber muchísimos eventos culturales, si hay algo que le interesa particularmente a Japón a la hora de tener estudiantes extranjeros en sus universidades, es aprovechar esta oportunidad para difundir las culturas extranjeras. Entonces, se suelen dar al lugar eventos de esta índole, ¿sí? Donde uno puede presentar desde características de su país, hablar en algunas exposiciones, como estoy haciendo yo ahora a través de PowerPoint, presentar a su país, contar peculiaridades, mostrar características como la música, el baile. En este caso era un festival llamado Time Festival, ¿sí? Que cumplía con todas estas características. Me ven a mí ahí con una guitarra porque además de tener armado un stand donde hablaba un poco de Argentina, me atreví a tocar un poco la guitarra y presentarles un poco la música tradicional nuestra. Acá en el medio está un chico de Turkmenistán, que también presentó una danza contemporánea. Después teníamos a esta chica proveniente de China y a Carlos, que se animó y se puso una vestimenta coreana. Insisto, sepan que también en calidad de estudiante extranjero uno se está yendo a Japón y va a aprender un montón de ellos, pero al mismo tiempo ellos van a buscar aprender un montón de nosotros. Entonces no hay que dejar de llevar material, fotografías, bandera, tener una presentación armada, ¿sí? Uno cuando habla con un japonés, lo primero que nos van a preguntar es qué pasa con Argentina, qué estilo de vida tenemos, qué pasa con el clima, con la naturaleza. Uno tiene que estar muy preparado también para presentarles eso a ellos también, ¿no? Al mismo tiempo que uno aprende un montón de Japón, al mismo tiempo. Como les decía, tuvimos tiempo para muchas exposiciones, ¿sí? Muchas presentaciones del país. Se suelen hacer presentaciones no solamente a nivel universitario, sino también secundario y primario. Es normal que junten varios alumnos y nos lleven a distintas escuelas en donde hablemos un poco de nuestro país, se armen pequeños grupos de chicos interesados puntualmente en cada uno de los países expuestos y bueno, podamos formar algún vínculo de intercambio, ¿no? Y también fomentar a que ellos en algún futuro próximo viajen a Argentina como estudiantes. La presentación obligada, como bien les digo, van a hablar mucho sobre las diferencias culturales y demás. Incluir una foto de un asado es casi menester, ténganlo en cuenta. Esta presentación la pasé varias veces, más de las que me gustaría durante mi estadía en Japón, pero bueno, es una de las peculiaridades que tiene estar allá, ¿no? En cuanto a las actividades, uno suele recibir mucho estas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el programa de estudio de la universidad en la cual a uno se le asigna? ¿Qué incluye? ¿Qué no? Esto tienen que saber que para los distintos programas de becas que ofrece tanto la embajada como otras universidades también, depende mucho de cada universidad local, ¿sí? O sea, estos programas pueden variar y de difícil manera se puedan tener de antemano. Pero es importante saber que el objetivo de esta beca es principalmente el estudio, ¿sí? Va a ocupar mucho tiempo, mucha carga horaria de nuestro día a día, va a estar vinculado con la asistencia a la facultad, ¿sí? Esto estamos hablando desde clases que arrancan muy temprano en la mañana y por ahí tenemos jornada completa hasta la tarde. Es una de las
digamos, principales actividades. Luego vamos a tener clases diversas, como les contaba, algunas clases que nos lleven de visita a algún museo, que nos lleven a, como les decía, dar alguna charla en algún colegio, tener distintos acercamientos a aspectos culturales, ¿sí?, de Japón. Entonces, eso es lo que entra en esta categoría de clases diversas y visitas. También incluyen voluntariado. Es normal que diversos centros se comuniquen con la facultad y busquen estudiantes extranjeros para cumplir determinados roles, ¿sí? Hay voluntariado desde plantación de arroz, que luego va a ser donado a países carenciados, o voluntariados más en la zona del campo de Japón, como asistencia a los ancianos y demás, y no dejan de ser buenas oportunidades para tener contacto con los nativos, ¿sí?, con tener experiencias un poco más cercanas con la población, que aparte siempre está, digamos, agradecida de poder hablar con un estudiante allá. También incluye dentro de las actividades de la facultad ingresar en un club universitario, ¿sí? Son importantes, además de las actividades del estudio y de cumplir con la currícula, tener tiempo también para ejercitarse y para formar parte de algún club de interés. En mi caso, durante mi estadía en Japón, ingresé al club de arquería. Yo ya practicaba arquería japonesa acá en Argentina antes de viajar a Japón, por lo cual pude continuar con mi práctica, rendir examen de grado y continuar con mi entrenamiento durante mi estadía. Entonces, me parece muy importante también que tengan en cuenta este aspecto de formar parte de un club universitario y de hacer deporte. El resto de la estadía va a estar también destinado a poder tener tiempo para viajes y para dispersión. Lo cierto es que otra de las preguntas que nos hacen mucho es si el estipendio mensual alcanza para poder hacer estos viajes, ¿no? O sea, si tengo posibilidad de comprarme cosas que necesite tanto para la facultad o para mi tiempo libre. Lo cierto es que sí, depende mucho cómo uno administre esa mensualidad, pero en líneas generales uno, si lo cuida, tiene posibilidad de hacer un pequeño ahorro mes a mes y, como les decía, realizar algún pequeño viaje a nivel nacional, ¿sí?, tener algún tiempo de dispersión y poder conocer otros lugares. Mismo estos viajes a veces parten desde la misma facultad. En los periodos de descanso, que suelen ser las vacaciones de invierno, primavera y verano. El receso de primavera existe en Japón y es muy lindo. Suelen organizar entre varios estudiantes y algunos profesores que viajan en calidad de coordinadores la posibilidad de ir y recorrer varias ciudades en un periodo no mayor a 5 días, lo cual suele ser una opción bastante económica y también buena para conocer otros lugares, ¿no? Obviamente uno siempre le gustaría viajar mucho más de lo que puede o invertir mucho más tiempo. Lo cierto es que vamos a tener que estar ajustados al calendario académico, al tiempo que nos permita descansar y proyectar un viaje relativamente largo, pero también hay tiempo para eso, ¿sí? Dejo acá abajo una de las cuantas preguntas frecuentes, ¿sí? No tengan miedo igual de escribirlas en el chat, aunque se repitan, las vamos a estar respondiendo sobre el final. Que es precisamente esto, ¿no? ¿Fue necesario trabajar? ¿Se puede? ¿Y qué sucede después de la beca? Estas son, a modo de muestra, las preguntas como más comunes que solemos recibir cuando hablamos de la beca, porque obviamente piensen que dentro de esta cantidad de actividades, incluir un trabajo, aunque sea medio tiempo, requeriría dejar de hacer alguna otra actividad, ¿no? Yo como ex becario siempre les recomiendo a todos que aprovechen la oportunidad al máximo. La verdad es que estar en Japón con la posibilidad durante un año de estudiar sin tener que preocuparse por el trabajo y por la economía es un gran alivio. Entonces me parece que es ideal aprovechar la experiencia. Si se puede evitar la posibilidad de trabajar, hacerlo. Está todo dado para que no sea necesario. Vamos a hablar después, me imagino, con Cristian un poquito después de su exposición, un poco más de esto, pero la idea de la beca es tratar de aprovecharla en su máxima expresión, ¿sí? Aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan, tanto de presentar a nuestro país y de generar vínculos con Argentina, como nosotros perfeccionarnos en el idioma y aprender todo lo que podamos de Japón. Es un país hermoso, es una experiencia única.
Entiendo que los requisitos son muchos, que también tiene sus limitaciones, pero sin lugar a dudas vale mucho la pena intentarlo, aplicar, juntar la documentación, estudiar alguna de estas carreras si es que resulta de su interés y aprovechar esta oportunidad porque es la verdad que imposible conseguir algo mejor. Así que bueno, luego de estar concluido todo el programa de materias, ¿sí? Se entrega el proyecto de investigación final. Aquí a mi lado está el profesor Kishimoto, quien fue mi profesor tutor durante mi estadía. Se realiza una pequeña ceremonia, un banquete, y bueno, con eso cierra el ciclo lectivo y a los 3-4 días estaba ya emprendiendo el retorno para Argentina. Así que bueno, eso fue todo por mi exposición. Muchas gracias por haber formado parte de la jornada de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. A continuación, Cristian va a estar hablando sobre su experiencia como becario de posgrado, ¿sí? Él realizó esta misma beca que realicé yo y una vez concluidos sus estudios en la USAL, pudo viajar a hacer su estudio de posgrado. Así que le cedo la palabra a él y vamos con su presentación. Gracias, Cristian. Alejo. Perdón, Alejo, gracias por tu presentación. No sé si quieren que esperemos hacer las preguntas de las dos presentaciones al final o quieres que resolvamos algunas preguntas sobre tu presentación y después la de Cristian. Como te parezca más pertinente, si hay preguntas puntuales de lo que estuvimos hablando recién, yo no tengo Sí, problema mientras Cristian se prepara. Podemos hacer si 2 o 3 quieren, preguntas y el resto las respondemos sobre el final. Decime. perfecto. Creo que sobre todo son preguntas sobre los estudios que se realizan allá en Japón con esta beca, ¿no? Tú hablabas de 6 meses en los que se ven japonés avanzado y algunas materias, entonces hay algunas preguntas, por ejemplo, Bien. Carlos dice, quisiera saber si en este tipo de beca existe cerámica como uno de los estudios. No, no porque en este caso, para todo lo que sea, digamos, disciplinas prácticas, más que la beca de perfeccionamiento de idioma, pueden consultar en el correo de la embajada. Hay programas de becas técnicas, ¿sí? Estas becas técnicas incluyen ilustración, música y demás. Es decir, hay que establecer una clara diferencia entre lo que es el sistema educativo japonés y lo que es el sistema educativo acá en Argentina. Acá en Argentina hay muchas carreras que se dictan en carácter de licenciatura o de tecnicatura y que no existen en Japón como beca, como carrera universitaria. Entonces, hay otros programas de becas que pueden consultar, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, este tipo de inquietudes de otras carreras. Supongamos que no estamos cursando una materia, una carrera que tenga que ver con Japón, ¿sí? Estoy estudiando otra cosa, pero por posgrado me interesa irme. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Este tipo de consultas les recomiendo que las envíen vía correo al correo de la embajada. Si quieren, ahora yo se los escribo en el chat mientras Cristian hace su exposición. Ahí van a poder enviar todas sus consultas. Yo estoy asesorando a todas las consultas para futuros becarios, así que se las voy a estar respondiendo de manera individual. Pero la idea es esa, ¿sí? Todo lo que salga de este espectro de carreras relacionadas con Japón y de conocimientos previos de idioma japonés, corresponden a otros programas de becas que nada, con muchísimo gusto se los puedo presentar de manera individual. Y también vamos a estar compartiendo el enlace de la embajada donde está el listado de becas. Exactamente, perfecto. Respecto a esta misma pregunta, hay otra de Sofía que dice que qué carreras se pueden elegir. Supongo es qué materias puedes elegir, ¿no? Y ligado a eso también, yo supongo que si la universidad, por favor, corrígeme si estoy equivocado, si la universidad tuviera alguna electiva, por ejemplo, que sea cerámica, supongo que el estudiante la puede tomar, ¿no? Sí, 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 en ese sentido sí, hay un montón de, como te digo, lo mismo sucede con el club universitario. Si uno quiere entrar al club de cerámica en la universidad, puede hacerlo. Va a estar cursando estudios que no están relacionados con esa especialidad, ¿sí? La idea, aparte de todas las actividades extracurriculares, es que no quiten tiempo del objetivo primordial, que es cumplir con el proyecto de investigación y alcanzar los objetivos en cuanto a las materias que se van a cursar. Es decir, al postularse uno a una beca de la embajada, sí, ofrecida por el gobierno japonés, uno tiene que tener muy en cuenta esto.
estar al tanto de que tiene que cumplir con cierto programa, con cierto proyecto, y que puede realizar actividades extracurriculares, pero que, bueno, no le quiten, no le imposibiliten cumplimentar estos objetivos. Perfecto. Hay otra pregunta y es si entiendo que además del idioma japonés es necesario también algún nivel de inglés para aplicar. Sí, es cierto. En el caso de la entrevista, por ejemplo, en el caso de la beca de perfeccionamiento de japonés, no se toma un examen nivelatorio de inglés. Sí es cierto que la entrevista oral incluye un pequeño diálogo en inglés, pero el inglés que se utiliza es más para poder manejarse en el traslado, te diría, no sé, en la escala que uno hace con el avión, y una vez que uno llega a Japón, inmediatamente, si considera que no tiene la suficiente fluidez como para manejarse en japonés, yo siendo sincero, aprovechando buscar sacar el mayor provecho de esta beca, desde el minuto en que puse un pie en Japón, me mentalicé en que lo único que iba a querer hablar era japonés, porque buscaba progresar lo más posible con el idioma. Entonces, la verdad es que, voy a ser sincero, prácticamente no hablé en inglés durante mi estadía allá. Sí me pasó de cruzarme con otros latinos, con profesores latinos, inclusive en la universidad, y tener un pequeño intercambio en español, pero esto creo que va muy de la mano de cada uno. Sí, obviamente, manejar inglés nos va a permitir acceder a mayor y mejor calidad de material académico, ¿sí? Hay muchos libros que van a estar en opción bilingüe, entonces tener un dominio de inglés corre más por nuestra cuenta a fines prácticos, pero no es un requisito explícito para esta beca. A propósito de eso, también preguntaban si los contactos que hiciste previos con la universidad fueron en japonés o en otro idioma. Los contactos previos fueron bilingües. Por lo general, ellos escribían en japonés y yo los traducía, y yo les respondía en inglés en una primera instancia, ¿sí? Pero si estamos en calidad de responderles en japonés, o vemos que ellos nos escriben en japonés, les podemos solicitar que lo escriban en inglés también. En ese sentido, yo creo, venía un poco a esto que les contaba al principio, ¿no? Todas las universidades suelen tener un grupo de estudiantes que están destinados a asesorar a los estudiantes extranjeros, entonces suelen estar preparados y mentalizados como para lidiar con gente que no hable japonés en una primera instancia. No todos los becarios que van tampoco van por este programa, hay personas que van por otros programas como perfeccionamiento docente, donde no se pide conocimiento previo de japonés, y esas personas sí usan más inglés. Entonces, tienen que estar preparados para recibir a todo tipo de becarios, entonces suelen ser bastante amigables y bastante fáciles de contactar, sí, de comunicarse. Perfecto. Y una última pregunta respecto a lo tuyo, Sí. puntualmente, ya después las otras preguntas las haremos al final, y es, ¿hay algún requisito en cuanto a las notas para mantener la beca? No, sí se presenta obviamente sobre el final un reporte, ¿sí? Con las calificaciones obtenidas durante la beca. También se tiene muy en cuenta el tema de la asistencia, ¿sí? La puntualidad, la asistencia, no faltar a las clases y demás. En cuanto a las notas y estos aspectos que mencionan, me imagino que si uno incumple o no está en condiciones digamos, de cubrir la necesidad de estos requisitos, se le realizará algún tipo de advertencia. En mi caso en particular no sufrí ni conozco a nadie que haya recibido alguna advertencia de este tipo, por lo cual no creo que mantengan un mínimo, ¿sí? Para el mantenimiento de la beca. Sí, esto lo van a poder ver cuando lean los formularios a la hora de postularse. Tienen que cumplimentar el objetivo último de la beca, que es el proyecto de investigación y aprobar estas materias, ¿sí? No importa tanto por ahí la nota, pero sí cumplimentar, asistir, digamos, y llegar a término con los objetivos de esta beca es un requisito a la hora de postularse. Hay una pequeña cláusula que van a poder leer muy bien detallado cuando soliciten la documentación. Perfecto, Alejo, muchas gracias. Vamos a pasar a Cristian. Bárbaro, ahora sí le damos la Cristian, y al palabra a final le Cristian. hacemos las otras preguntas que tienen que ver Las más con preguntas en tema de conjunto, visas sí, y sí, esas cómo. cosas. Bueno, Cristian, Perfecto, los dejo. quedas con... Bueno, muy buenas tardes a todos.
Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de El Salvador por este espacio y a todos ustedes que han decidido utilizar su tiempo hoy como para escuchar un poco qué es esto de viajar con una beca a Japón y escuchar un poco nuestras experiencias. Como dice acá en mi presentación, el título es Mi experiencia en Japón y quiero enfatizar el tema de que es mi experiencia, que va a ser muy distinta a la experiencia que les contó Alejo. Cada becario tiene su propia experiencia en Japón porque va a ser muy diverso dependiendo del lugar donde hayan elegido estudiar allá. Va a depender también de la universidad que les toque. Va a depender del programa de beca que ustedes elijan. Bueno, en este caso en particular, Alejo les habló del programa de perfeccionamiento en idioma japonés y cultura japonesa. También va a variar el área de estudio. Ya veremos, yo les voy a hablar más bien de otro programa, que es el programa de posgrado, y van a ver que ahí la amplitud de carreras que se puede hacer es enorme. Cualquier carrera que ustedes conozcan pueden hacerla. Pero bueno, que les queden claro entonces que cada experiencia es diferente, tomen la mía simplemente como una referencia, pero no es la única, ¿sí? Antes que todo, quisiera, por supuesto, presentarme. En este momento tengo 35 años, ¿sí? Yo viajé cuando tenía tan solo 22 añitos, así que fue en el año 2006-2007, yo estaba cursando también la carrera de estudios orientales, estaba en mi segundo año, y bueno, como Alejo, también decidí viajar a Japón para perfeccionarme en el idioma, yo ya venía dando también el idioma, había adquirido un nivel intermedio avanzado, y bueno, me pareció la mejor opción la de viajar allá y poder perfeccionarme incluso mucho más rápidamente, porque siempre estando, por supuesto, en el país donde se habla ese idioma, el crecimiento es exponencial. Así que en el segundo año de la carrera decidí viajar hasta el 2007, cuando después regresé a la Argentina y seguí la carrera de estudios orientales hasta graduarme. No les voy a contar sobre esa experiencia, porque bueno, fue hace muchísimos años, muchas cosas cambiaron, ya escucharon también la experiencia de Alejo, que es mucho más fresca, pero sí, entonces les voy a comentar cuál fue mi segundo viaje, porque yo viajé con 2 becas. A los 22 años viajé la primera vez y la segunda fue a los 30, ¿sí? Pasaron 8 años entre una experiencia y la otra. Y está bueno que tengan en cuenta esta posibilidad porque, bueno, es qué me depara una vez que termino, por ejemplo, mi carrera. ¿Hay también ahí posibilidad de viajar a Japón? Sí la hay. Existe este programa de investigación o de posgrado que nos permite estar en Japón durante 2 años, en un principio, para poder llevar a cabo una investigación y también entrar oficialmente en un programa de maestría de una universidad en Japón para obtener el posgrado. Incluso si el tema que hayamos elegido y nuestro desempeño lo permita, y el profesor, digamos, tutor de nuestra tesis de maestría y la universidad también lo acepte, podemos incluso seguir nuestro recorrido académico, extender la beca y hacer un doctorado. Así que bueno, les voy a contar un poco sobre esta segunda experiencia que fue entre los años 2014 y 2017. Yo la primera vez que estuve en Japón viví en la ciudad de Utsunomiya, que queda al norte de la prefectura de Tokio, mientras que mi segundo viaje fue en la ciudad de Kanazawa, que mira hacia las costas de Japón, del mar de Japón. Sí, yo aquí, déjenme pasar la presentación un segundo. Bien, como pueden ver aquí, Kanazawa se encuentra en la otra costa, no donde está Tokio, sino la que mira al mar de Japón. También es una ciudad, digamos, como ciudad es grande, pero es más bien una prefectura rural, ¿sí?
estamos en el interior del país, no estamos en las grandes ciudades como Tokio, Osaka, Kioto. Yo en particular elegí esta ciudad porque, bueno, allí había un profesor que estaba interesado en mi tema de investigación. Él era un experto en historia del idioma japonés y, bueno, el tema que yo había elegido para investigar era sobre los extranjerismos en el idioma japonés en perspectiva histórica. Es una ciudad muy linda, muy tradicional, se la llama la pequeña Kioto. Acá les voy a mostrar unas fotos. Como toda ciudad en Japón, bueno, cuenta con su castillo, el castillo de Kanazawa. Como verán, se pueden apreciar muy bien lo que son las 4 estaciones. Sobre todo en Kanazawa hay mucha nieve en invierno, son bastante duros, de entre -10, -6 grados. Y es una zona con muchísimas precipitaciones que justamente en invierno se convierten en nieve. Bueno, yo no tenía ningún problema, a mí me encanta la nieve, así que estuve muy feliz durante esos 3 años de a veces poder despertarme y tener todo blanco, digamos, afuera desde la ventana de mi casa. Esta ciudad además nos permite viajar en las cercanías a lugares icónicos de Japón, como por ejemplo Shirakawa-go. Acá pueden ver que se ven esas casitas todas sumergidas en la nieve. También está la ciudad de Takayama, que es muy conocida, y estos lugares se puede acceder simplemente en micro, están a 1 hora y media más o menos. Así que yo les recomiendo cuando piensen sobre dónde viajar para estudiar en Japón, que no tengan solamente en cuenta estas grandes ciudades como Tokio, Osaka y Kioto, sino que también busquen un poco más en el interior del país, donde van a poder también apreciar capaz un poco más el Japón rural y vivir también más las tradiciones, no vivir tan deprisa como en las grandes ciudades. Yo, sobre todo que soy de acá de Capital Federal, quería un poco escaparme del ruido de la ciudad, así que me sirvió muchísimo poder estar en Kanazawa, que es una ciudad muy tranquila y que me permitió también estudiar, ¿no?, de manera relajada, rodeado de mucha naturaleza y mucha tradición japonesa. La ciudad cuenta con uno de los 3 jardines más hermosos de todo Japón, según el ranking de ellos, que es el Kendo-kuen. Acá les dejo para que vean unas fotos. En la foto superior se ven estos como varillas, estas varillas que sostienen las ramas de los árboles y que forman una especie de pirámide. Esto es así por, justamente como les decía, la gran cantidad de nieve que se acumula y el peso de esa nieve hace que se quiebren las ramas de los árboles. Entonces, para prevenir esto y para resguardar los árboles, todos los inviernos se ve cómo instalan estos, digamos, estos andamios, ¿no?, que son naturales, porque son en realidad sogas y varas de bambú. Como les decía, también tenemos el castillo de Kanazawa, que no es el original, sino que es una reconstrucción. En el lugar donde ahora está el castillo de Kanazawa, antes estaba la Universidad de Kanazawa, que después les voy a mostrar un poco el campus. Pero bueno, como necesitaban muchísimo más espacio para construir los otros edificios de la universidad y poder ampliar el terreno de la universidad, decidieron trasladarla de allí y en ese lugar se reconstruyó el castillo, porque antes estaba allí hasta que, bueno, se quemó en el año 1000, por allá hacia 1700. Bueno, hay muchísimas otras experiencias para poder vivir en la ciudad de Kanazawa, poder ver, por ejemplo, el Teatro No. Hay un distrito antiguo de residencias
de samuráis. Por supuesto, hoy en día ya no viven más, pero sí podemos apreciar la arquitectura de aquella época. Jardines, tenemos santuarios, templos. Hay un distrito de té que todavía hoy tiene una escuela de geishas y también uno puede apreciar lo que es la ceremonia del té allí. En el templo Daidoji, por ejemplo, puede también uno hacer zazen, que es meditación zen budista, por si están interesados. Así que bueno, es una ciudad que cuenta con muchísimos atractivos. En cuanto a la Universidad de Kanazawa, bueno, piensen que es el tercer campus más grande de todo Japón. El primero es la Universidad de Hokkaido, el segundo es la Universidad de Tsukuba y el tercero es la Universidad de Kanazawa. Yo les voy a mostrar el mapa. Perdón. Esto es todo el campus de la universidad. Esa foto que ustedes vieron está. Todo eso es solamente esta parte que está marcada aquí en rojo. La universidad cuenta con pileta, canchas de tenis, cancha de fútbol. Tienen también para hacer equitación, contaban con más de 20 caballos de carrera. O sea, es una universidad inmensa. Capaz nosotros no estamos tan acostumbrados a tanta magnitud, ¿no? Yo ya me perdía incluso a veces en la universidad de tan grande que era. ¿En dónde viví? Los primeros 6 meses, como les contó Alejo, en mi caso también ya yo me había contactado previamente con la universidad y ellos me habían asignado un dormitorio dentro de la universidad y yo pude vivir allí solamente 6 meses. O sea, como les contaba también Alejo, va a depender mucho de la universidad el tiempo que les permitan dormir en sus residencias. Luego, bueno, me tuve que mudar. Era un dormitorio muy, muy chiquito. Estas fotos son de los mejores ángulos como para que se vea amplia, pero en realidad tenía la cama, me daba vuelta, ya tenía el escritorio con la pared. Como ven, el baño es tan chiquito que parece que uno se baña dentro del inodoro. Pero bueno, uno se tiene que acostumbrar también a los pequeños espacios allá. Luego entonces de los 6 meses, no tenemos mucho tiempo, así que paso las diapositivas. Luego de esos 6 meses me mudé a un departamento que, bueno, era bastante más amplio que el dormitorio y era muy cómodo, sobre todo porque quedaba a medio camino entre la universidad y el centro urbano. Ustedes piensen que la mayoría de las universidades públicas de Japón, justamente por tener amplios campus, están alejados de lo que son los centros urbanos. Es un poco como acá en Capital, lo que es ciudad universitaria. Entonces, si bien es cómodo dormir cerca de la universidad, también es verdad que nos queda lejos, por ejemplo, el supermercado o, bueno, cualquier otra cosa que tengamos que hacer nos queda lejos. Así que, bueno, mudarme fue para mí la gloria, en realidad. También porque uno tiene mayor libertad cuando vive en su propio departamento. Si uno quiere invitar amigos, por ejemplo, también puedo venir a visitarme mi familia o amigos de Argentina sin ningún problema. En vez en los dormitorios suelen haber ciertas restricciones. En cuanto a mi actividad académica, bueno, yo fui a hacer un posgrado en lingüística japonesa. Yo les dije que en mi primer viaje yo ya tenía un nivel intermedio avanzado, pero ya en mi segundo viaje contaba con el N1, que es el nivel internacional más alto, sería como un proficiency en inglés. Entonces, bueno, quise perfeccionarme aún más y por eso viajé esa segunda vez para poder hacer un posgrado en lingüística. Con lo cual, bueno, todas mis materias fueron dictadas en idioma japonés, por supuesto, es lo lógico. Todo lo que fueron mis presentaciones, incluso mi tesis de maestría y la defensa de mi tesis fue toda en idioma japonés.
Ahora, cuando uno toma este programa de posgrado, en realidad uno llega como estudiante de investigación, es una especie de estudiante libre, no está todavía dentro de lo que es un programa formal de maestría y simplemente realiza su investigación. Si uno quiere acceder a la maestría, tiene que hacer un examen de ingreso a la maestría en la universidad. O sea, más allá de todos los exámenes que nosotros hayamos hecho en la Embajada de Japón en la República Argentina previo a nuestro viaje, luego para ingresar a la maestría tenemos que volver a hacer un examen, ¿sí? Es por eso que entonces mi profesor tutor me aconsejó durante el primer año de estadía allá, en realidad enfocarme en lo que son estudios de materias propias de literatura, de lengua, de lingüística, de la carrera de grado de letras, como para que yo obtenga, bueno, ciertos conocimientos que me faltaban para ingresar en la maestría. Ustedes piensen que cuando uno aprende japonés en el exterior, no aprende japonés antiguo, por ejemplo, simplemente aprende el japonés actual. Sin embargo, lo que, digamos, después terminó siendo mi tesis de maestría, tuvo mucho que ver con japonés antiguo, japonés medieval de fines del siglo XVI. Entonces yo necesitaba de mucho más conocimiento, más allá de haber ya alcanzado el nivel más alto en el idioma. Entonces todo el primer año, digamos, me la pasé estudiando y preparándome para ese examen. Tomé el examen y pude ingresar a la maestría. Como yo les dije en un principio, la maestría, el programa de maestría es de 2 años, o sea, el programa de beca, perdón, es de 2 años y la maestría en sí son 2 años en Japón, pero yo ya había utilizado un año para prepararme, con lo cual me quedaba solamente un año. ¿Y qué hacía para poder seguir la maestría? Bueno, en ese caso uno pide una extensión, que fue lo que yo hice, me la concedieron y es por eso que estuve en total 3 años en Japón. Uno para prepararme y 2 años de maestría. Lo que yo hice en mi primer año ya de maestría fue lo que la mayoría de los estudiantes hacemos, que es rendir todas las materias, cursar y rendir todas las materias propias de la maestría para después tener el siguiente año libre para dedicarnos a full con el tema de lo que es la tesis de maestría. Yo no tuve en realidad mucha carga horaria de clases, como les pongo aquí, eran solamente 8 clases por semestre. El sistema de las universidades en Japón es un sistema por créditos y uno tiene que obtener al final del programa, sea una carrera de grado o de posgrado, una cierta cantidad de créditos. La tesis de maestría cuenta también dentro de ese sistema de cómputo como créditos, ¿sí? Entonces yo solamente tomaba 8 clases por semestre, cada una de 1 hora y media, con lo cual era bastante poca la carga horaria de asistencia en las clases, pero sí me llevaba muchísimo tiempo lo que es preparar el material para las materias, para los trabajos, hay muchísimas presentaciones, a diferencia de lo que es una carrera de grado, donde capaz uno más bien es un oyente pasivo, eh, escucha simplemente al profesor que dicta y uno después en su casa estudia. En lo que es el posgrado, sobre todo, bueno, tanto aquí como en Japón, ya las clases las generamos más bien los alumnos, tenemos que llevar presentaciones, llevar adelante por cada materia investigaciones que capaz nos da el profesor para hacer, entonces tenemos que ir presentando los avances de cada investigación y esto, bueno, supone una carga horaria muy grande, pero bueno, en mi caso yo podía hacer todo esto en casa simplemente teniendo la bibliografía a mano y mi computadora. Esto es por estar haciendo sobre todo una carrera de humanidades. Ahora, es muy distinta la vida universitaria de un alumno de alguna carrera de ciencias exactas o ingeniería, donde capaz tiene que estar en un laboratorio, tiene que asistir a experimentos y el profesor capaz lo obliga a estar incluso durante la noche para ver progresos
dependiendo de la carrera que ustedes hagan, su vida allí en Japón va a ser muy distinta. Si bien yo les dije que el proyecto, digamos, de investigación que yo presenté al momento de postularme para la beca era sobre extranjerismos en Japón, en perspectiva histórica, luego ese proyecto mutó, digamos. Esto es también muy común. Ustedes, para poder postularse a este programa, van a tener que presentar un proyecto de investigación que la mayoría de las veces uno después cuando llega a Japón habla con su profesor tutor, va investigando, se va dando cuenta que capaz ese proyecto no es viable de la forma que uno lo tenía pensado, sobre todo porque estando desde Argentina uno no conoce muy bien todas las posibilidades que uno tiene allá y sobre todo, por ejemplo, en estos temas sobre los cuales yo iba a investigar, que sobre lingüística japonesa, hay muy poca bibliografía. Aquí y la bibliografía en idioma japonés, bueno, también no era de tan fácil acceso. Así que una vez que yo llegué allá, mi panorama se vio mucho más amplio y bueno, pude descubrir que podía también seguir por otra beta. Entonces al final yo hice un trabajo comparativo entre lo que es un texto llamado Doctrina Kirista, es una especie de catecismo de la Iglesia Católica de fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, un texto escrito en portugués, que después fue llevado a Japón por los jesuitas, y ellos utilizaron este texto como texto base para la evangelización en Japón. Entonces yo lo que analicé es justamente el mismo texto, pero en idioma japonés, hacer una comparación lingüística entre ambos, ver los problemas de traducción y sobre todo focalizarme en lo que son las preposiciones por y con. Bueno, ahí el com está escrito con M porque está en portugués. Pero bueno, no los voy a aburrir con mi tema de investigación. Bueno, además de todo lo que era mi vida, digamos, propiamente universitaria, de estar abocado a las clases y a la investigación, también pude hacer muchas actividades extracurriculares. Por ejemplo, pude practicar ceremonia del té, ver shinobue, que es flauta traversa japonesa, hacer caligrafía japonesa. Entonces, también un poco respondiendo a esa consulta sobre la posibilidad de poder hacer cerámica. La realidad es que uno, más allá de lo que fue a estudiar a Japón, también dispone de tiempo y dispone de muchísimas posibilidades para poder hacer muchísimas actividades extracurriculares. A los japoneses les encanta también que nosotros querramos conocer su cultura, así que siempre va a haber alguien que nos invite a participar de algún club, de alguna actividad. En Japón son sumamente amables y sobre todo si ustedes viven en una ciudad más bien alejada de los centros urbanos, al haber menos extranjeros, también es como que uno llama capaz un poquito más la atención y se le abren muchísimas más puertas, creo. Porque bueno, todos los japoneses están muy interesados también en conocer nuestra cultura y compartir la suya con nosotros. En mi caso también pude presentar varias veces a Argentina, hablar de mi país. Piensen que ustedes van como si fueran embajadores de Argentina. Hay programas incluso que ofrecen las universidades para que ustedes puedan ir a escuelas primarias, escuelas secundarias, a poder presentar a Argentina. Así que también, como les dijo Alejo, les recomiendo llevarse material desde acá. Yo tenía bandera, me acuerdo que llevé un poncho, llevé mate, bueno, distintas cosas que uno puede presentar de nuestra cultura. Y siempre se ponen muy contentos. Además van a tener que aprender también sobre Argentina porque ellos suelen hacer muchísimas preguntas y sobre todo datos básicos como, bueno, ¿cuántas provincias hay en Argentina? ¿Qué población hay en Argentina? Etcétera, ¿no? Y capaz son datos básicos que uno a veces no tiene fresco en la mente, así que les sugiero repasar también lo que es geografía e historia de Argentina. Bueno, no voy a quitar más tiempo porque
eh, no, no nos queda mucho tiempo, así que, bueno, agradezco y sí paso a la sesión de preguntas y respuestas, donde ahí vamos a poder un poco profundizar más sobre las inquietudes que tengan ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias. Cristian. Alejo, también si quieres volver a activar tu micrófono y cámara. Vamos a ir con algunas Sí, acá preguntas estoy. que surgieron que creo que aplican tanto para la beca de perfeccionamiento de japonés como para la de posgrado. Dale, Em, sí. la inicial y que tiene que ver con el contexto actual es respecto al tema del COVID. ¿Hay perspectiva de poder viajar el año que viene? ¿Este año viajó alguien becado de acá o de otro país? Mira, sí, este año se estuvieron realizando las postulaciones para las becas tanto de universitarias, técnicas y de posgrado. Se llevó la selección a cabo. Obviamente hubo muchos cambios en el protocolo, sí, los exámenes presenciales fueron reemplazados por entrevista virtual y con pedido de certificación de idiomas de manera extraordinaria por el contexto mundial. Digamos, esto superó creo que las expectativas de cualquiera de nosotros. Pero se realizaron con normalidad, se asignaron y los becarios van a estar viajando el año entrante. Lo cierto es que la situación mundial sigue siendo un misterio para muchos de nosotros, creo. O sea, yo no estoy en calidad de afirmar que esto se va a mantener sin ningún tipo de modificación, pero lo cierto es que aún habiendo pasado todo lo que sucedió hasta esta altura del año, la presentación de documentos ocurrió, la gente lo pudo enviar por correo, se revisó, se aprobó, estuvieron las entrevistas y desde el gobierno de Japón hicieron todo lo posible para mantener, digamos, las becas este año y posibilitar el hecho de que viajen el año que viene. Todo nos lleva a pensar de que el año que viene va a estar todo inclusive un poco mejor, por lo cual si pudimos mantenerlo en estas circunstancias, yo creo que el año que viene no habría ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Hay un par de preguntas sobre becas de posgrado en general y una es saber qué carreras la integran y otra es de una persona que escribe desde Jujuy y entiendo que lo que quiere decir es que para la beca de perfeccionamiento de idioma no va a poder ella presentarse porque no estudia una carrera relacionada con el japonés, pero también decirle que para la beca de posgrado podría, ¿no? Es decir, si Sí, sí, sí. entiendo bien, la beca de posgrado es para casi que cualquier carrera que se dicte en Japón de posgrado y a la que Sí, sea necesario el Mientras, idioma, ¿no? sí, la beca de posgrado no tiene una restricción en cuanto a carreras, ¿sí? Sí tiene, digamos, el requisito de la edad que en el caso de la beca de posgrado es hasta los 34 años. Pero en cuanto a carreras puede ser eh, cualquier carrera que quiera hacer. Lo importante es a la hora de presentar el proyecto de investigación, que ese proyecto de investigación eh, justifique el viaje a Japón, ¿sí? O sea, que esté de alguna manera justificado el por qué se debe hacer ese proyecto de investigación allá. Eh, y también hay que tener en cuenta que estos programas son de cooperación internacional, con lo cual la idea siempre es la de volver a la Argentina, no es la de quedarse en Japón, sino regresar aquí al país para contribuir a esta sociedad. Entonces, en ese proyecto de investigación uno tiene que incluir eh, una justificación sobre la utilidad para la Argentina, ¿no? O sea, ese proyecto de investigación que yo voy a realizar allá, eh, ¿qué beneficio trae a la Argentina? Sí, entonces tiene que uno pensar en esa doble vertiente, ¿no? Eh, ¿Por qué Japón y a su vez qué beneficio trae aquí en Argentina? esto tiene un poco que ver, me adelanto porque vi una pregunta que circuló en el chat de un chico que estudiaba arquitectura, que dice no tiene nada que ver con Japón la carrera ni nada, pero me interesa la arquitectura japonesa. Digo, tranquilamente podría postular para una beca de posgrado en Japón, estudiar la arquitectura japonesa y si quiere aplicarlo para, no sé, estructuras antisísmicas en madera para poblaciones vulnerables en el interior del país que sufran ese tipo de sucesos, pensarlo desde ese lado, ¿no? O sea, ¿qué quiero ir a estudiar? ¿Por qué a Japón? ¿Y qué haría con eso luego? ¿Qué aportaría a mi vida y desarrollo profesional en el país?
Sí, algo que sugiero, perdón, Alejo, es que, porque uno, digamos, puede intentar ir acomodando, ¿no?, el proyecto de investigación para cumplir con eh, estos requisitos. Pero la verdad que lo importante es que a uno le guste el proyecto de investigación que quiera hacer, ¿sí? No simplemente inventarse así, tratar de armar un proyecto de investigación simplemente para posibilitarme el viaje y después que termine resultando algo que nos es terrible porque no tenemos ganas de hacerlo, no podemos, no, bueno, y termina siendo un sufrimiento esa estadía allí en Japón. O sea, entonces lo importante es que sea verdaderamente un proyecto que los apasione, que, bueno, que les dé ganas de estudiar y de llevarlo adelante, ¿sí? Perfecto, vamos con un par de preguntas más que nos estamos pasando un poco del tiempo, pero parece que todas son importantes. Hay una persona que, Marian, nos dice que estuvo en Japón con Working Holiday el año pasado y que Ujú. el JP Bank ya no abre cuenta bancaria a nadie que no tenga menos de 6 meses de residencia en Japón, que si hay algún acuerdo especial para este tipo de becas. No sé si lo sepan o... Me- yo no sé si vos tenés alguna información actualizada al respecto, Cristian, pero me imagino que si no es por ese banco, a ver, los programas de las becas son otorgados por el Ministerio de Educación de Japón, es decir, está claro que ante la imposibilidad de algún banco de abrir cuentas por algún requisito, el mismo gobierno, digamos, va a dar la forma de facilitarlo y de brindar esas posibilidades. Es decir, no es que porque tenemos que tener 6 meses de antigüedad van a estar sin estipendio por los primeros 6 meses de estadía de la beca y demás. Es bueno, lo mismo pasó cuando yo viajé con la telefonía. No existían planes menores a 2 años de telefonía, por lo cual uno tenía que contratarlo y a la hora de volverse, cancelar el año, o sea, cancelar el contrato pagando la penalización del equipo y demás, lo cual salía una suma nada despreciable de dinero. Y había muy pocas empresas de telefonía que presentaban planes de un año para estudiantes que iban por un periodo tan corto, ¿no? Entonces, de la misma manera como había excepciones, me imagino que en el caso de los bancos sucedería lo mismo. Perfecto. Hay otra pregunta que tiene que ver con el dinero también y es, hablabas tú de tener $2.000 para el arribo a Japón y preguntan si en vez de tener los $2.000 para el arribo se puede tener el equivalente en pesos argentinos en alguna caja de ahorro. El tema no es tanto por esa plata, sino por lo que uno cambia inmediatamente al llegar al aeropuerto. O sea, el dólar mal que mal, y indistintamente de la situación del país y cuán difícil sea lograr conseguir esos billetes, digamos, en mano, uno tiene que pensar la validez que tiene en un aeropuerto internacional, ir a la ventanilla de cambio y decir, bueno, cámbiame dólares por yenes. Claramente esa transacción en pesos no creo que sea viable, ¿no? Entonces Claro, creo que entiendo tiene que más que ver como con el requisito, es un No, requisito para la visa o algo así. Digo, no es un requisito para la visa. En este caso es un requisito que pone la Embajada del Japón justamente para asegurarse de que los que viajan a Japón puedan sobrevivir los primeros claro. aproximadamente 20 días, ¿sí? Por eso eh, hay que llevarlo en efectivo, porque una vez que uno llega además a Japón no es tan fácil estar retirando dinero, ¿sí? Capaz uno está acostumbrado a la vida aquí, pero en Japón es muy distinto. Entonces, no, los $2.000 los tiene que llevar, digamos, en mano Y si y los en tienen, dólares, acá no en están pesos. preguntando si tienen alguna cuenta en yenes. Supongo que allá, supongo que también lo pueden hacer ahí, ¿no? Así. Sí, habría que, eso sí, tendrán que habría que acreditarlo. verlo con la Embajada del Japón y acreditar Exactamente. que uno posee ese dinero, pero no es un requisito como el requisito para la visa Working Holiday, ¿sí? El requisito de la visa Working Holiday sí pide que desde aquí uno, digamos, certifique que tiene una cuenta con determinado dinero. Esto es otro Ok, tipo de otra cosa. requisito, sí. Perfecto. Hay otra pregunta y es si se van a hacer alguna presentación desde la embajada sobre la beca
Yakubu, que creo que es la de estudios de grado. La universitaria, sobre todo este tipo de información de otros programas de becas y demás, no la hicimos en esta oportunidad con la USAL porque, bueno, excede, creo yo, el área de interés, que era un poco hablar sobre la Escuela de Estudios Orientales y de esta carrera que permite a los becarios postularse a esta beca de Nihongo Nihon Bunka. Si siguen en las redes sociales a la Embajada de Japón en Argentina, en Instagram estuvimos haciendo vivos que quedaron grabados, hablando de las becas en particular, de las becas en general. Como ya les puse acá en el chat, pueden encontrar el mail de consulta. Ese mail lo voy a estar respondiendo yo de manera individual a todas las consultas que tengan, sobre todo a qué carreras, por ejemplo, están incluidas dentro de posgrado, qué pueden ir a investigar, duraciones, requisitos, beneficios. Todo ese tipo de información de becas en general lo pueden consultar directamente y ver en las redes sociales de la embajada que está disponible esa información. Gracias. Hay otras preguntas, por ejemplo, en caso de que tenga uno inconveniente y deba o decida volver al país, ¿qué pasa? Entiendo que qué pasa en cuanto a la beca. También son casos, yo creo que puntuales y que se tienen que ver de manera, digamos, particular cada uno. En mi caso, obviamente, no lo experimenté en carne propia. Sí me ha pasado de tener algún compañero de la facultad que, estando becado, durante el periodo de descanso más grande que tuvo durante el ciclo lectivo, decidió volverse a su país. Como uno iría de vacaciones por Japón, él se volvió a su país y después regresó a Japón. Y hubo un caso aislado de un estudiante de Letonia que decidió abandonar el proyecto a mitad de camino y se volvió, pero nunca tuvimos tampoco mayores repercusiones sobre el motivo ni qué pasó con el programa de la beca. La realidad es que al momento ya de postularse, eh, no está tan bueno que uno ya vaya pensando en la posibilidad que pueda existir de renunciar a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que primero le está quitando la posibilidad a otra persona que uno ocupa un puesto, un cupo, ¿sí? Eh, y la realidad es que, bueno, le está impidiendo a otra persona que capaz sí tenía mucha mayor decisión de poder quedarse allá. Otra cuestión es que de alguna manera, bueno, como les decía, uno es embajador de Argentina, etcétera, y bueno, puede quedar un poco mal, ¿sí? Bueno, ante la universidad allá, ante los profesores, etcétera, ¿sí? La realidad es que en Japón a uno continuamente lo ayudan, lo asisten. Yo les cuento mi caso. En mi segundo viaje falleció mi papá, mi papá vivía en Italia, eh, y bueno, falleció mi papá y lo tuve que ir eh, bueno, antes de que fallezca yo pude ir, estar en el momento y pedí permiso a la universidad y me dijeron, sí, por supuesto, volá. Así que fui a Italia y ese año, que era mi año de presentación de tesis, 3 veces tuve que viajar a Italia por esta cuestión y no hubo ningún problema. Así que, digamos, ellos contemplan, por supuesto, siempre y cuando uno esté dispuesto a seguir adelante, eh, a no abandonar el proyecto. Y pude, de hecho, graduarme y después volver a la Argentina. Parece que lo más importante es eso de que decías, ¿no? De si alguien se va a embarcar en un proyecto de estos, es mejor que no empiece pensando qué pasa Así es. si se cae. Así que igual que con el tema de las notas, ¿no? O sea, Exacto. si Claro. vas a asumir un compromiso académico, ni siquiera la pregunta de si hay un mínimo de notas debería estar en el programa. Bueno, un par de últimas preguntas. Hay algunas preguntas sobre las becas en general, pero como les decía Alejo, pueden escribir directamente a la embajada. Hay preguntas sobre certificados de idiomas, sobre qué tipo de carreras, todas estas cosas. Hay una pregunta sobre si el estipendio que les dan alcanza para solventarse o deben trabajar, que creo que eso también lo mencionaba Alejo. Eso sí, yo lo mencioné un poco por arriba, pero lo mencioné sobre el final de mi presentación, esto de que está pensado toda la experiencia para que uno pueda ir a estudiar el año a Japón y despreocuparse sobre la vida laboral y si me alcanza la plata para el final del mes y demás. Lo cierto es que dependiendo en la zona en la cual uno viva, por ahí en el caso de Cristian o nuestro, al estar en ciudades más rurales,
Los precios obviamente eran mucho más accesibles que lo que puede salir en Tokio, va desde el alquiler hasta el precio de la comida o de las latas en las expendedoras automáticas. Es decir, uno tiene que administrar esa plata, ¿sí? Y lo cierto es que podrá manejarse con mayores o menores lujos, pero lo cierto es que alcanza perfectamente, ¿sí? En el caso de que la especialidad que estudien les requiera algún gasto extraordinario para poder comprar materiales y demás, la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo existe, ¿sí? Van a tener alguna restricción de la cantidad de horas semanales que van Son a poder realizar 28 ese horas. trabajo. Bien, repetilo si querés por si alguien no lo escuchó. Sí, son 28 horas semanales las que les 28 permiten horas semanales. trabajar. Es un trabajo Exacto. de medio tiempo. Y esto está pensado de la misma manera que hablábamos antes, de que no puede interferir en ningún aspecto con el objetivo académico, ¿sí? Tiene que ser justificado en principio, porque además todas las decisiones van a ser tomadas en conjunto, o sea, se le van a consultar al profesor tutor y van a tener que pedir la autorización, así que va a tener que estar más que justificado el motivo, pero lo cierto es que el estipendio mensual está pensado para que uno pueda costearse el alojamiento y hacer vida diaria, cotidiana, bien. Después, cuánto uno pueda salvar o guardar cada mes para después hacer algún pequeño viaje y demás, corre por cuenta de cada uno, ¿sí? Pero es más que suficiente. Y también Una cosita quería agregar. está bueno aclarar Sí. acá, perdóname, Cristian, que las becas que dan los gobiernos, ya sea japonés o cualquiera, son justamente para que una persona pueda dedicarse a estudiar y a enfocarse en sus estudios y no tenga que buscar un trabajo porque eso, el monto está acorde con el costo de vida de un estudiante, ¿no? Tampoco queremos que sean, Exactamente. tampoco querramos tener plata para viajes cuando es una beca de estudio. Claro. Una cosita que quería agregar es que muchas universidades incluso ofrecen como un plus de dinero a sus estudiantes, dependiendo del laboratorio en el cual esté, para, por ejemplo, comprar libros, para poder hacer viajes, para estar en congresos. Entonces, además de el dinero que uno recibe por la beca, también las mismas universidades otorgan dinero para solventar este tipo de gastos, ¿sí? Ahora, también en cuanto al trabajo, hay universidades que también ofrecen algunos trabajos. Por ejemplo, en mi caso, yo he podido trabajar en la misma biblioteca de la universidad. Eh, por supuesto, esto he hablado con mi profesor tutor. Entonces uno podía también colaborar para, digamos, mejorar el servicio de la misma biblioteca, en este caso de la universidad, y a mí también se me pagaba por esas horas que yo trabajaba allí, dando a veces clases de italiano, clases de español, de inglés, etcétera. O sea que mientras, como decía Alejo, no estorbe, digamos, el desempeño académico, bueno, uno puede, incluso para nosotros que somos amantes del idioma japonés, poder practicar el idioma en un ambiente que no sea el académico también nos viene bien y nos sirve. Eh, Una pregunta que hay justamente sobre el nivel de japonés es, y con esta cerramos, ¿cuántos años, cuántas horas aproximadamente le dedicaron ustedes al japonés para tener el nivel N1? Pregunta Delfina. Micaela, perdón. Bueno, no sé si querés responder vos, Cris, que sos el experto. la realidad es que como todo aprendizaje de cualquier idioma depende muchísimo de la persona, o sea, es muy amplia la pregunta, ¿sí? Hay personas que en muy poco tiempo alcanzan niveles muy altos, hay personas que lo hacen más despacito, también depende de, bueno, cuántas horas le dediquemos justamente al estudio. Yo siempre digo, yo soy un inútil en el 99% de las cosas en esta vida, pero hay una cosa que se me da bien que son los idiomas. Entonces tampoco soy referente. Yo en un año ya no, en un año y medio ya di el N3, pero en un año y Claro. medio, bastante,
Es Claro, es bastante más de un rápido. nivel intermedio. Para el promedio es muy alto. Lo cierto es también, había visto algunas preguntas de qué nivel hay que tener o qué tienen en cuenta. Desde mi lado, yo creo que rendí el N4 recién a los 2 años de estudiar el idioma, y rendí el N2 estando allá, casi habiendo pasado ya más de 6, 8 meses de estadía. Lo cierto es que es esto que dice Cristian, depende mucho de cada persona y depende, lo tienen muy en cuenta también las universidades. En la beca esta de perfeccionamiento de idioma, a mí se me daba muy bien la expresión oral, pero el reconocimiento, no nos olvidemos que es un idioma, digamos, que de manera escrita nos resulta diametralmente opuesto, ¿no? Eh, Al ser pictórico, al ser ideogramas, tiene que ver mucho con la memoria motriz, la memoria visual. eh, y a mí me costaba mucho, entonces en la universidad, en el examen de nivelación, para una de las clases, que era la clase de kanji, a mí me asignaron a un nivel menor al que tenían otros becarios, porque precisamente tenía esta dificultad. Obviamente después, bueno, pude ponerme al día con los contenidos y lograr el pase de la clase, pero está como muy vinculado a la capacidad y a la dedicación y a la facilidad que pueda tener uno a la hora de abordar el estudio del idioma. Perfecto, ahí solamente para aclarar que en el chat compartimos tanto el enlace de las becas nuevamente de la embajada como el de estudios de idioma japonés en la USAL. Para quien esté interesado puede entrar y ver la oferta de nuestro centro de nuestra Claro, además está facultad decir de que lenguaje. eso, hoy probablemente muchos de los que vieron la charla sienten que no cumplen con el requisito del nivel intermedio de japonés. Nunca es tarde, cuanto antes arranquen con el estudio del idioma, mejor. Lo mismo ocurre con la carrera de estudios orientales. Muy difícilmente una persona la elija como primer carrera. De hecho, es el gran caso de muchos de los inscriptos que la eligen como segunda carrera. Entonces, nunca es tarde ni para comenzar con el estudio del idioma japonés, ni para interiorizarse más profundamente en el programa de estudio de la carrera de estudios orientales y comenzar y bueno, saber que esta puerta de ir becado por un año a Japón existe y que también hay algo después, ¿no? Como el posgrado y demás. Bueno, les agradezco Sí, mucho. Cristian, perdóname, ibas a decir algo más. no, nada, quería simplemente también avisarles que existe una asociación de ex becarios MEXT en Argentina. Eh, Ustedes pueden buscar exmext.argentina en las redes sociales y también nosotros podemos estar dándoles una mano por cualquier inquietud que tengan, incluso para poder, bueno, ver cómo seguir adelante la postulación o proyectar un poco eh, lo que es nuestro objetivo allá en Japón. Esta es una asociación justamente compuesta por todos aquellos que hemos participado en estos programas de becas y que hemos, bueno, regresado aquí en Argentina. Así que, bueno, estamos a su disposición también para ayudarlos, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias al profesor Carlos Rúa por Muchas gracias a ustedes por el acompañarnos Muchas hoy. espacio, gracias a muchas gracias a todos ustedes. los que Y participaron gracias a hoy. todos los que se quedaron hasta ahora, que realmente fueron 2 horas de presentación muy interesante. Muchas gracias por compartir sus experiencias y bueno, esperamos que haya muchas personas aplicando a estos programas. Muchas Bien, gracias. sí, esperamos sus Muy amable. consultas, definitivamente. Nos estamos Hasta viendo. luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes.